por tomar la comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas bien? Sí, muchas gracias por la invitación. No, a ti de verdad te valoro mucho estos minutos y esta explicación. Has llevado a cabo una investigación muy interesante al respecto. Y yo lo primero que te preguntaría es, ¿por qué? ¿Por qué se presentan sucesos de esta naturaleza? ¿Cómo los englobamos? ¿Cómo los entendemos en una región como la de Sonora, como Altar? Que en muchas ocasiones Sonora como que pasa hasta desapercibida. Siempre hablamos de Sinaloa, de Chihuahua, de Durango, pero ¿cómo entendemos lo que pasa ahí? Sí, bueno, primero que nada creo que es muy importante no reducir estos sucesos al relato tradicional del narcotráfico, ¿no? Aquí Totalmente. tenemos dos elementos muy importantes, concretamente el control de la extorsión a migrantes indocumentados, que es la singularidad de Altar, es algo fundamental. Sin eso no se entiende qué es lo que está sucediendo aquí. Lo que aquí tenemos son grupos locales de sicarios, que se conocen como sicarios o mafias locales, que se están disputando el control de las cuotas a los migrantes indocumentados que usan los 150 kilómetros de frontera que tiene Altar para tratar de acceder a Estados Unidos. Cada migrante que desea pasar por Altar tiene que pagar, además del pago a los servicios de guías y polleros y casas de huéspedes, tiene que pagar a la mafia local de 6,000 a 8,000 pesos. Esto produce una cantidad de dinero más o menos de 1 a 8 millones semanales, millones de pesos semanales, que es, digamos, el sustento básico, es lo que provee la nómina, perdón, de los grupos de sicarios locales. Es decir, este es el ingreso fundamental que sostiene a estos grupos. Cada migrante tiene que hacer ese pago. Eso es lo que se están disputando. Y este es un sistema que se estableció desde 2010 y que desde 2010 ha funcionado de esa manera. Es decir, Altar llegó a ser uno de los principales pasos de migrantes en México. Y aunque tal vez ya no sea el paso más importante, sigue siendo uno de los más importantes. Esto a raíz de una estrategia implementada por el gobierno de Estados Unidos que empujó a los migrantes hacia las partes más hostiles del desierto, esperando que el desierto disuadiera al cruce de migrantes, y lo que produjo fue eh, un control cada vez más férreo de la mafia a la migración y, por supuesto, muertes más abundantes en el desierto, ¿no? ¿Cómo afecta esto la vida cotidiana de esta región, Natalia? A final de cuentas, Altar, pues me imagino, tú corrígeme por favor, es diferente incluso a ciudades como Hermosillo, me imagino. ¿Cómo afecta precisamente la vida cotidiana lo que nos platicas? Pues una de las cosas que cuesta más trabajo, me parece, a las personas que nos escuchan desde la Ciudad de México, desde Hermosillo, es entender que en estas regiones rurales de Sonora uno se cruza con los sicarios como uno se cruza con otras corporaciones policíacas, ¿no? O sea, de la misma manera que uno puede pasar por un retén del ejército o un retén de la policía estatal, uno pasa por retenes de sicarios que te pueden preguntar a dónde van, que te revisan el celular, pues, que controlan efectivamente el territorio, eh, como funcionan, digamos, como una especie de policía de las economías ilegales, ¿no? Incluso en la carretera, en la carretera internacional que va hacia Tijuana, pero sobre todo en las carreteras secundarias y en las brechas, ¿no? En los caminos de terracería. Eso es algo, pues, con la gente se ha acostumbrado a vivir con eso. Y pues, por supuesto, los niveles de violencia han ido aumentando, hay cada vez más riesgo para la población civil. Esto que vimos hace unos días, pues francamente se dio en el centro del pueblo, los soldados están apercherados en un Oxxo, es decir, hay un riesgo ya mucho más alto del que solía haber para la población civil, ¿no? La población civil se ha acostumbrado a esto, Natalia. Sé que es una especulación a final de cuentas, pero se ha acostumbrado como nos ha pasado tanto en la Ciudad de México, porque de repente se piensa que en la Ciudad de México no hay actos de violencia, también los hay, luego uno se acostumbra a lo que pasa en Michoacán también, o lo que llega a pasar en Guerrero, en donde precisamente incluso hasta esa convivencia te lleva, si no a normalizarlo, a acostumbrarte. Pues puede ser que hasta cierto punto sí, se ha vuelto una especie de normalidad, de nueva cotidianidad, pero
Pero creo que es importante decir que en altar la mayor parte de la violencia se había generado fuera de o en las fronteras, digamos, de lo que es la plaza de altar, ¿no? O sea, hasta hace poco este tipo de enfrentamientos no se daban dentro del pueblo, se daban fuera, se daban en Caborca, se daban en Nogales, pero no en los municipios controlados por los grupos de altar. Entonces, en eso, pues sí, esto es una novedad. También es notable en los últimos años que hay cada vez un enfrentamiento mucho más claro y frontal contra las autoridades del Estado y específicamente contra el ejército. Lo vimos el año pasado, a partir de 2020, en cada, digamos, estos intentos de recuperar o de liberar a los capos cuando son detenidos, ¿no? Y de enfrentarse directamente con el ejército, es algo que no se había visto, digamos, tan frecuentemente. Claro. Y finalmente, Natalia, no puedo dejar de preguntarte, este tema, o este término, más bien dicho, que fue utilizado, estoy leyendo el Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, que habla 5 generados de violencia menos en la zona de altar. Tú como experta en la materia, ¿qué lectura le das a este término? Pues creo que definitivamente es un eufemismo y refleja una manera bastante, digamos, inmadura o infantil de entender la seguridad pública, porque ojalá fuera cierto, ojalá hubiéramos comprobado en estos 20 años digamos, de conflictos armados, que la detención de un capo realmente resulta en una reducción de la violencia. Pero justamente lo que todos los estudios estadísticos sobre homicidios han probado, si hay algo que han probado, es que es que la detención de capos, de hecho, aumenta la violencia, se refleja, digamos, causalmente en un aumento de la violencia. Entonces, y eso lo vimos en este caso. O sea, el año pasado hubo 2 detenciones muy importantes aquí en la región de Altar, y a partir de entonces no han parado los conflictos entre los cabecillas que quedaron, que ahora se están disputando entre ellos, los que solían ser de un mismo grupo, etc. Entonces, definitivamente, esa es una estrategia, digamos, puede ser que bien intencionada, pero fallida y que no tiene un sustento empírico. Yo creo que en este caso sería fundamental combinar este tipo de estrategias, digamos, de detención de capos y de enfrentamientos muy peligrosos para la población civil con una política mucho más compleja que consista en quitarles los insumos a estos grupos, en ahogar a estas organizaciones de otra manera. Concretamente es la protección de migrantes, es decir, el gobierno lo que ha hecho es empujar a los migrantes a una zona, digamos, a un control, subordinarlos o dejarlos a expensas, a merced de un control mafioso, de un control criminal, porque los criminaliza, porque los persigue, porque los estigmatiza, en lugar de protegerlos. Creo que esa es una clave aquí, sería la protección a los migrantes, tanto mexicanos como indocumentados, para que no queden a expensas de las organizaciones digamos, que se sostienen a partir del cobro de cuotas a migrantes. Esa es una, y la otra sería el control del tráfico de armas, por supuesto, ¿no? O sea, aquí claramente tenemos un problema de exceso de disponibilidad de parque y de armas que el gobierno mexicano no parece estar atacando lo suficiente, y que sería, digamos, una estrategia mucho más efectiva para sofocar o para, digamos, atacar, desarticular a estos grupos de sicarios que parecen tener una disponibilidad infinita de armas. Doctora Natalia Mendoza, yo de verdad quiero agradecerte estos minutos, tu generosidad con la octava, de verdad lo valoro muchísimo, y cualquier cosa que requieras, que necesites, por favor, cuenta con nosotros en todos los aspectos. Te mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento eterno. Muchas gracias, hasta luego. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos por supuesto con mucho más. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos. Yo quisiera ser patria